este foro de análisis es transparencia en aportaciones del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de aportaciones. Cada bloque de estos va a ser un total de 2 horas. Y me permito presentar al ingeniero Eliud Cerqueda Pérez. Él es jefe de Departamento de Planeación de la Gerencia de Oficinas Nacionales. Tiene 28 años de antigüedad en Comisión Federal. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Él es ingeniero industrial electricista. Tiene estudios de especialidad en sistemas eléctricos de potencia, de transmisión y distribución en la empresa General Electric Company USA, en coordinación con la Universidad de Guanajuato en 1997. Tiene una maestría en liderazgo desarrollador en el ICES y desarrollo e implementación del sistema de atención de solicitudes de servicios de transmisión en SIAD, o sea, el tema del portero. Démosle al ingeniero Eliud Cerqueda un caluroso aplauso. Ingeniero, muy buenos días a todos, compañeros de Comisión Federal de Electricidad, amigos de la UNCE, de la ACEM, perdón. Quiero agradecer en principio la invitación que, como cada año, nos hace la Asociación de Constructores de Obra Eléctrica aquí del Noreste. Y por lo que he escuchado ha sido todo un éxito el día de ayer en cuanto a la temática que se ha discernido en este segundo foro regional que convocó la ACEM y que, como todos los años, Comisión Federal de Electricidad participa de manera muy dinámica y entusiasta, siempre contribuyendo a ese esfuerzo que hace la ACEM para diversificar toda la información con sus asociados. Bueno, me toca hoy el tema de transparencia en aportaciones y debería empezar la presentación hablando un poquito sobre el marco que tiene de referencia lo que se refiere a la materia de aportaciones. Y ahora que estamos en época de transiciones y ya la reforma energética a la vuelta de la esquina, yo quisiera comentar que 1998 fue el parteaguas entre lo que se había escrito hasta 1993 en el reglamento en materia de aportaciones. Pasaron 5 años desde que en el reglamento de la Ley del Servicio Público se mencionó que iba a haber un reglamento donde se iba a señalar lo referente a cómo se iban a cobrar las aportaciones. Y sí, efectivamente, en noviembre del 98 se publicó el primer reglamento en materia de aportaciones que le dio certidumbre a la parte de cómo CFE tenía que hacerse de recursos para crear infraestructura al margen de las obras de infraestructura que realizan para el crecimiento normal de la demanda. O sea, lo que es aportaciones no considera todo lo que va incluido en la tarifa de energía eléctrica que pagamos todos los usuarios de CFE. Y hablando un poquito del escenario que nos espera en lo que es la transición de las reformas estructurales y particularmente la que nos corresponde a nosotros, que es la reforma energética, 98 fue el inicio de ese parteaguas y pasaron 2 años para consolidar el último documento que fue Criterios y Bases. El documento de Criterios y Bases se publicó en abril del año 2000. Desde el 98 al 2000 pasaron 2 años y después hubo una adecuación en el 2003, que es el documento que actualmente nos rige, es el Criterios y Bases del 2003. Entonces, prácticamente estamos hablando de 5 años para consolidar un cambio estructural en un reglamento, en una ley. Eso quiere decir que nos espera una gran labor como empresa pública suministradora de energía eléctrica
que se aprueben las reformas en cuanto a la ley de lo que es el ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y lo que tiene que ver con la propia estructura de la CFE, de cómo operar en el futuro. Pues que este escenario sirva más o menos para tener una idea de cuánto tiempo debe pasar para que podamos operar como se espera con la reforma energética y consolidar lo que tenemos hecho en cuanto a lo que se refiere a la materia de aportaciones. Repito nuevamente, hay un marco que nos rige, que es el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de aportaciones, y de ahí se derivaron documentos secundarios como fue el catálogo de precios, que es el que nos permite establecer las cuotas con las que cobramos a nivel de alta, media y baja tensión, el crecimiento de la red para proporcionar un servicio cuya necesidad supere la demanda normal de servicio. Y en la parte de infraestructura de transformación tenemos un concepto que se llama cargo por ampliación, que se cobra cuando esta demanda es superada y cada kVA tiene un costo que se determinó en función de un precio unitario que se obtiene de dividir los kVA de la capacidad de transformación contra el costo de la subestación. Entonces, ese es el marco de referencia que nos va a servir para hablar un poquito de la parte de transparencia, y espero que esta conferencia sea del interés de ustedes y que al final podamos sacar conclusiones que enriquezcan este foro. Como parte de toda la historia del gobierno federal y como parte de esa entidad que forma el gobierno, la Comisión Federal de Electricidad ha estado convencida que la transparencia es un mecanismo por el cual se puede accesar a la información. Hoy hay muchos medios por los cuales CFE está siendo vigilada y monitoreada. Eso permite que mayor gente tenga acceso a la información y sea un mecanismo para el escrutinio público que permita a nosotros mismos crear mecanismos y diseñar métodos que nos permitan mejorar en el aspecto de transparencia, una vez conociendo la opinión del público, ¿no? Del público en general. Quisiera hacer mención de un ejercicio que se hace anualmente por la empresa Transparency International, que es la Organización de Transparencia Internacional. Y quisiera mencionar en primer lugar a los países que se destacan por el nivel de transparencia, que tiene que ver mucho con la parte de competitividad. Nueva Zelanda a nivel mundial, con 91 puntos, donde 0 es muy corrupto y 100% es totalmente transparente, se ubica Nueva Zelanda, de 177 países evaluados. Y si vemos en el mapa de lo que es el continente asiático, europeo, africano, todo lo que se refiere a la parte de Europa, los países escandinavos y la parte central de Europa, son de los países que tienen una buena percepción del nivel de corrupción. O sea, son países que operan de manera transparente y cuyos mecanismos han logrado establecer estándares muy importantes. Si vemos toda la parte de Rusia y mucho en la parte de África, sus niveles de corrupción están arriba del 50%. Pero vamos a ver ahora cómo estamos en la parte de lo que es México, y lo comparé contra Brasil, que es un parámetro de referencia a nivel Latinoamérica, que ahora no es tanto, ¿verdad? Porque se está viendo mucho en la parte ahora con lo del mundial, toda la parte social que existe ahí en Brasil. Pero nosotros estamos en el lugar 106 a nivel mundial de los 177 países evaluados. Comparados contra el lugar 42 que ocupa Brasil, pues estamos todavía muy lejos, con 34% muy abajo de la media. Quiere decir que tenemos 34 puntos en cuanto a la percepción que tiene la gente en la parte
de la realización de la gestoría en cuanto a trámites y obtención de servicios. Entonces, mencionaba yo que esto tiene que ver con la competitividad. México ocupa el lugar 144 a nivel competitivo mundial. Suiza es el primer país a nivel mundial en competitividad. Y habrá que hacer mucho porque solamente México compite con uno de los 5 parámetros que se evalúan, que es estabilidad económica. Y faltaría todavía atacar 4 conceptos adicionales, que es obtención de trámites, como lo vieron ayer en el Doing Business, que coincidió ayer con la presentación que se hizo por parte de la subsecretaria de Economía, que presentó el informe Doing Business para lo que es México, y en el que se destacó el Estado de México y Puebla como los estados donde obtener o facilitar la obtención de un servicio es mucho mejor que en el resto de los estados a nivel país. Entonces habrá que trabajar mucho en la parte de transparencia y yo creo que los mecanismos que está utilizando el gobierno federal tienen finalmente ese espíritu y esa tendencia. Aquí en el listado, en el resumen de la tabla que presenta Transparency Organization a nivel internacional, México aparece en el 106 y muy pegadito a países africanos, que vimos ahorita en el mapa, que están arriba del 50%, que están, perdón, abajo del 50%. Entonces, habrá que hacer mucho todavía para posicionarnos en un mejor lugar a nivel de transparencia. Todavía aparecemos en lugares ahí nada adecuados, ¿no?, para el país. Las acciones que a la CFE le han permitido contribuir a la transparencia del proceso de aportaciones, está el informe anual en materia de aportaciones que la propia ley modificada en 2011 nos obliga a presentar a la Secretaría de Energía a través de la Comisión Reguladora de Energía, y es en lo que voy a basar mucho la presentación del día de hoy. Es un informe en el que damos cuenta de los recursos que se ingresan a la Comisión Federal de Electricidad y cómo nos los gastamos, cómo hacemos uso de esos recursos. Y eso es información pública que finalmente permite a la CFE ser parte de todo este esfuerzo que se hace por transparentar el ejercicio público de los recursos. Enviamos también a la Comisión Reguladora de Energía cada semestre un informe sobre las reclamaciones y controversias que se derivan de la aplicación del reglamento y sus instrumentos normativos, que en los últimos años ha ido a la baja, pero no sé si porque la gente se conformó o porque si ya tiene menos que reclamar. Espero que sea lo segundo, que ya la gente ya finalmente haya entendido, y así lo comprendemos nosotros, que se ha permeado después de 12 años de la publicación del primer reglamento, ha permeado mucho el conocimiento sobre lo que se dice en cada uno de los artículos que conforman ese reglamento, ese instrumento normativo y legal. Está la declaración patrimonial de los servidores públicos que hacemos cada mes de mayo, en el que también queda a la luz pública lo que tenemos y lo que somos cada uno de los servidores públicos. Estamos obligados a presentar esa declaración patrimonial. Está la atención de solicitudes de información del IFAI, que vamos a ver también una estadística más adelante de cómo se ha ido comportando en el año, y que también es parte de la labor que hacemos para poder atender esas inquietudes que surgen en el entorno de los usuarios y de los solicitantes del Servicio Público de Energía Eléctrica. Tenemos auditorías anuales del órgano interno de control, enfocadas muy particularmente al proceso de aportaciones, y de las cuales hemos aprendido y nos hemos enriquecido también, porque de ahí se han derivado algunos sistemas que nos permiten tener un control sobre lo que estamos haciendo a nivel nacional, y una tarea en la que hemos estado colaborando y enriqueciéndonos también con la tarea que hacemos de manera conjunta con todos ustedes a través de estos foros y a través de otros talleres que se han hecho a nivel nacional, para mejorar la forma en cómo estamos trabajando en lo que es las áreas de la CFE, y particularmente
en homologar los criterios a nivel nacional. Todavía hoy día nuestro director general, en la primera parte de su gestión, hace un plazo muy breve, nos mencionaba que era una tarea fundamental homologar los criterios a nivel nacional porque es importante para el proceso y es importante para lo que se viene, para la parte de competitividad. Entonces, el órgano interno de control, de alguna forma, aunque es un órgano que depende de la Secretaría de la Función Pública, ha servido toda esa tarea para que podamos hacer mejor las cosas y establecer mecanismos que nos permitan llevar un control eficiente del proceso de aportaciones. Internamente hacemos unas supervisiones cruzadas entre divisiones para que ese criterio que pretendemos homologar se haga a través de esas supervisiones cruzadas. Mandamos ingenieros a las diferentes divisiones en cruzadas destinadas a detectar las áreas de oportunidad que se tienen en los procesos. Y bueno, son parte de esas acciones que nos permiten contribuir a la transparencia y que seguramente ustedes han escuchado alguna de todas estas y que nos han rendido frutos en el presente y que esperamos que el futuro contribuya finalmente a lograr que tengamos un proceso limpio y adecuado y que esté acorde con lo que se dice en el reglamento en materia de aportaciones. Si hacemos referencia al artículo 2 de ese reglamento, si lo han leído, dice que solamente corresponde a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, en la competencia de sus facultades, interpretar el reglamento. A comisión le corresponde solamente aplicar, y para eso se hizo el documento de criterios y bases, para dejar más claro cómo debemos aplicar cada uno de los artículos que ya se plasmaron ahí en el reglamento. Este artículo 2 bis, que es el que acabo de señalar, indica qué forma y qué términos la Comisión Reguladora de Energía solicita al suministrador en el primer bimestre de cada año el informe al que hice referencia en uno de los mecanismos que permiten la transparencia en las acciones, ¿no? Este es el informe anual de aportaciones que presentamos al cierre del ejercicio 2013. A nivel nacional tenemos más o menos, números más, números menos, unos 2,5 millones de solicitudes que se reciben a través de todos los medios por los cuales cuenta CFE, a través del 071, a través del portal, a través de la visita directa a ventanillas de atención al público, visita a las ventanillas de las áreas técnicas. De esos 2,5 millones que se reciben de solicitudes a través de esos medios, solamente 971,116 corresponden a aquellas que requieren crear infraestructura. Y de esas, 194,935 entran bajo el régimen de aportaciones, o sea, están reguladas por el reglamento en materia de aportaciones. De este total de 194,935, quitando aquellas que fueron canceladas, que fueron rechazadas, o que cuando se hizo una visita a sitio no se encontraron domicilios o no coincidía la dirección, nos quedan 102,248, que finalmente del universo representan el 20,07% del total de las solicitudes, y que más adelante veremos que ese 20% nos da un ingreso aproximado de 2,400 millones de pesos en aportaciones. Entonces, del gran universo de los 2,5 millones, solamente nos quedamos con 1 millón prácticamente, que son los que cada año se agregan a la lista de usuarios en CFE. La comisión crece en promedio más o menos 1 millón de usuarios por año. Entonces, solamente el 20% entra en este régimen de aportaciones. De este total de solicitudes, 138,000 corresponden a solicitudes de baja tensión. Quiere decir que tenemos mucha la parte de baja tensión.
y en alta tensión solamente tenemos 1.256. La media, haya más o menos, la media tensión anda en la media del total de las solicitudes que recibimos, con un total de 55.634. En cuanto a la naturaleza de la solicitud a la que se refiere el reglamento, 114.970 corresponden a solicitudes de naturaleza individual, que muchas de esas quedan exentas de aportación, como lo vamos a ver también más adelante, y 72.476 son de naturaleza colectiva. Muchas de esas son prácticamente desarrollos para crear infraestructura residencial, habitacional, de interés social. 3.786 corresponden a solicitudes de los órganos municipales, entidades del gobierno municipal. 1.848 fueron solicitudes para crear de manera provisional infraestructura para el desarrollo de infraestructura de índole comercial, industrial. 1.397 solicitudes correspondieron a los gobiernos estatales y solamente 455 fueron solicitudes que presentaron entidades del gobierno federal. Del total de presupuestos entregados el año pasado, 102.248, como se mencionó, fueron del total. 59.318 resultaron exentos de ese universo. De ese 59.318 se pagaron solamente 38.685. Y como se podrán dar cuenta, hay un área de oportunidad muy grande en oficios de presupuesto no pagados, que son 63.563. Más allá de los exentos y un poquito abajo de la suma de exentos y pagados, que quisiera mencionar que hay una tarea que hace la Comisión Federal de Electricidad en afán de reducir un poquito o un mucho las pérdidas de energía, que es un índice también importante en el proceso de gestión de la CFE, para que ese gran universo de las 63.563, no todas obviamente, pero sí mediante algoritmos estadísticos, tomar un muestreo para hacer visitas a sitio de donde se presentó la solicitud, de tal forma que nos aseguremos, o en su caso orientemos al solicitante, el motivo y la razón por la cual esa solicitud finalmente no se concretó en una aportación, no se concretó en una obra. Es un universo bastante importante porque representa recursos que la Comisión Federal de Electricidad tiene que gastar, o sea, tiene que desarrollar para poder atender este universo de solicitudes que no se concretan finalmente en una obra. Del total de solicitudes pagadas en el 2013, podemos ver que lo que se refiere a las solicitudes de naturaleza individual, ahí está liderando el número. Después estarían las de baja, y eso tiene algún sentido práctico, una razón lógica, en virtud de que muchas de las solicitudes de baja tensión están exentas, como ya lo vimos también en la gráfica anterior, y en las de media tensión muchas de esas solicitudes obviamente son sujetas a aportación porque sus demandas exceden la demanda normal de servicio, que anda en el orden de los 200 kVA actualmente, y que mediante un estudio que le presentamos a la Comisión Reguladora, resulta que esa demanda normal de servicio, en función de los históricos que hemos tenido en los últimos 12 años, a raíz de la publicación del reglamento, pues resulta que no es 200 kVA la demanda normal de servicio en media tensión, y que tampoco es 3 kVA la demanda normal de servicio en la baja tensión. En números prácticos, y con los históricos que tenemos de esos 12 años, el número real que debería estar moviéndose en la parte de demanda normal de servicio sería para la media 200 kVA y para la baja tensión .746. Eso obviamente causó mucho ruido porque implementar esa demanda normal de servicio hoy
representa que el universo de la gente que presente una solicitud tenga que ser sujeta a pagar aportaciones. Eso todavía está en discusión en la Comisión Reguladora y seguramente ahora que se publiquen los criterios y bases va a salir respetando el valor de la demanda como se definió en 1998 y en el año 2000 con criterios y bases en 203 kVA para la baja tensión. De ese universo que se ha pagado en cuanto a aportaciones, tenemos por concepto de obra específica 659 millones en números cerrados y en lo que corresponde al cargo por ampliación 759 millones igual también en números cerrados, que en total hacen aproximadamente 1.400 millones de pesos que se reciben por concepto de aportaciones a nivel nacional. De las aportaciones recibidas por división y tensión, obviamente la Golfo Norte, que es la división que liderea a nivel nacional por el número de solicitudes que se reciben anualmente, es la que tiene mayor número de aportaciones recibidas, y en ese orden hacia las divisiones del sur, sureste del país, que son las que tienen menores aportaciones, y Bajío aquí, que es el arrocito, digo, es el frijolito en el arroz, porque Bajío tenía una problemática de control que todavía no se ve reflejado en este ejercicio y que esperemos que para el próximo reporte ya se vean números más reales en cuanto a esa división. Pero si vemos cómo va la tendencia en la parte del centro hacia la parte sureste del país en cuanto al número de las aportaciones recibidas por división y por nivel de tensión, ¿no? Donde la media tensión, obviamente, como lo vimos en las anteriores, liderea, y la baja tensión está ahí como el segundo elemento en cuanto a nivel de tensión. En cuanto a los ingresos realizados por CFE para atender solicitudes exentas de aportación, en el año pasado se ejercieron 270.950.196 pesos en cuanto a la infraestructura creada con los recursos de aportaciones. De esos, el grueso está en la parte de las solicitudes individuales, que comparados contra lo que recibimos realmente, ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, todavía no sería el total del universo en cuanto a los ingresos que tenemos. Los reembolsos que se reciben, los reembolsos a los que estamos sujetos de acuerdo al reglamento, en efectivo, en energía eléctrica y en otras aportaciones, tenemos que el 85%, que es el reembolso en energía eléctrica, es el grueso de lo que se conviene con los solicitantes. El 12% son reembolsos a cuentas de otras aportaciones, que esas solamente son aplicables cuando el que está conviniendo el ejercicio del reembolso tiene otras aportaciones que tenga que aplicar en un futuro o tenga otras obras que esté ejecutando. Y recientemente se abre en el reglamento modificado del 2011 la opción de los reembolsos en efectivo, que ahorita es el 3% para el cierre del año pasado, porque es de reciente creación, y realmente el reembolso en efectivo viene siendo la última opción que tiene la CFE para acreditar ese monto que se pudiera convenir con los solicitantes. Si alguna de las otras dos a las que se refiere el reglamento, que en este caso sería los reembolsos en energía o otras aportaciones, no fueran aplicables al modelo que se está conviniendo. El total de reembolsos equivale a los 16.624.222 pesos en lo que corresponde al ejercicio del año pasado. Del monto total de las aportaciones en obra específica y en especie del ejercicio pasado, tenemos que el 51% corresponde a aportaciones que se recibieron en especie, que fueron homologados con precios al valor de CASPRE vigentes al 2013, en detalle, equivalente a 324.600, ahí se me borró una cifra, pero son millones de pesos.
y el 49% que es el monto de las obras recibidas y construidas por los solicitantes, que equivale a 1.649 millones de pesos, que son todas aquellas obras que se reciben ya sea en alta o en media tensión, o que corresponden también a subestaciones de distribución, que es una cantidad muy importante en cuanto a recursos, ¿no? 1.649 millones, que el monto total de aportaciones anda en el orden de los 3.369 millones de pesos, ya completando todo el universo de lo que cobramos en efectivo y de lo que se recibe en especie y de lo que construimos nosotros como obra específica. Aquí del monto total de aportaciones en efectivo que mencionamos hace rato, que sería la suma de lo que es la aportación por obra específica y cargo por ampliación, estamos hablando de los 1.418 millones de pesos que recibimos en efectivo, 1.720 millones que son en especie al 2013 y 1.649 millones en lo que son aportaciones por terceros. Estos son ya datos actualizados al ejercicio del año anterior y distribuidos en ese porcentaje, que el 25% es por recursos en efectivo que se reciben en CFE, el 38% corresponde a lo que recibimos en especie y el 37% son aquellas obras que construyen los terceros y que son donadas a título gratuito a CFE. ¿Qué hacemos con el dinero que ingresamos de aportaciones? Bueno, hay convenios que se hacen por obra específica y otras que también materiales y equipos que se reciben en especie. De este total tenemos instalados KVAs tanto en transformación de alta media como en transformación de media a baja tensión, 630.484 en lo que corresponde a la transformación de media baja, que son KVAs instalados por obra específica, y los convenidos son 44.055.5 KVAs a nivel de red de distribución. En cuanto a lo que se refiere a los kilómetros de línea, que son líneas recibidas con convenios de obra específica, son 62.817 kilómetros en la red de media tensión, que se suma al crecimiento que tenemos normal de la infraestructura para atender la demanda, el crecimiento normal de la demanda. Y en la alta tensión, aunque se ve poca en cantidad, que son 13 kilómetros solamente, tenemos ahí un aspecto de control. Esperemos que para el próximo año tengamos números ya un poquito más realistas, pero no quise dejar pasar este dato en la parte de lo que se refiere a la alta tensión. En cuanto esto se refiere a la parte de lo que es el informe anual en materia de aportaciones que entregamos nosotros a la Comisión Reguladora de Energía y que pasa en el filtro de la Secretaría de Energía y que se pone finalmente en la página de la Secretaría para el escrutinio público de qué hacemos con los recursos que recibimos en materia de aportaciones, y que es parte de los mecanismos de transparencia implementados por el gobierno federal. En lo que se refiere a lo que recibimos por parte del IFAI, a partir del 2010, que tenemos una estadística hasta mayo de este año, hemos tenido un decremento y variable, decremento conforme va transcurrido el tiempo del 2010 a la fecha, en el orden promedio de los 2.300 solicitudes al año que se atienden para mandar información recurrente, en muchos de los casos, sobre la aplicación que tiene el reglamento en materia de aportaciones. Entonces es una cantidad muy importante de solicitudes del IFAI que tenemos la obligación de contestar en tiempo y en forma, y que finalmente ayuda también a la parte de la transparencia. En cuanto a lo que se refiere al reglamento en materia de aportaciones, los solicitantes o usuarios del servicio público tienen dos mecanismos para poder discutir, en su caso, o obtener una aclaración de la CFE. La primera es reclamaciones y controversias, y la otra es de las responsabilidades administrativas. La primera se refiere a que cualquier solicitante o usuario del servicio público de energía eléctrica pudiera no estar conforme con la solución que se le da en el oficio de presupuesto de obra,
y pudiera en primera instancia presentar una inconformidad con la Comisión Federal de Electricidad, quien tiene la obligación de contestarle de manera clara y en tiempo sobre la razón por la cual y los motivos de la razón fundamental por cual se le está cobrando la aportación contenida en el oficio de presupuesto de obra. Si el solicitante no estuviera conforme con esa solución, o sea, con esa explicación que le da la CFE, está la segunda instancia, que es la Comisión Reguladora de Energía, que entraría ya en la materia de reclamación y controversia. Finalmente, en el reglamento en materia de aportaciones que se modificó en el año 2011, se deja abierta la posibilidad en uno de los artículos que el solicitante usuario pudiera denunciar a aquel funcionario público que no estuviera haciendo su labor en cuanto a la responsabilidad que le corresponde de la aplicación del reglamento en sus términos. Y recalco mucho aquí en la aplicación del reglamento, porque el que interpreta el reglamento, ya lo señalé hace un momento, es la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora en su fase, ¿no?, en el orden de sus competencias. Ese es finalmente el escenario completo de lo que quería exponer el día de hoy en cuanto a la transparencia en materia de aportaciones. Espero que sea información que sea clara como la transparencia para todos ustedes y que sirva como elemento para que contribuya pues al esfuerzo que estamos haciendo aquí en la Comisión Federal de Electricidad para mejorar el quehacer y la competitividad en la que estamos inmersos en el día a día. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.